Salmo 103, por favor. Vamos a leer solamente los primeros 5 versos. Sencillo, yo creo que algunos hasta los conocen de memoria. Dice la palabra: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Yo quisiera ir segmentando estos primeros 5 versículos de este salmo. Creo que los salmos, hermanos, en nuestra vida son los que cuando los leemos, los que el Señor usa para confortar nuestra alma, ¿sí? Nuestra angustia. Y estas semanas han sido difíciles para mí, emocionalmente hablando, pero leyendo los salmos he encontrado el consuelo de parte de Dios. Y ustedes también, seguramente, después de atravesar un momento difícil, en un momento difícil, también han encontrado consuelo en salmos como el 91, ¿cierto? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, ¿sí? El 27 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida, ¿no? Dice: hubiera yo desmayado si no habría de creer que vería la misericordia de Dios en la tierra de los vivientes. Y hay tantas promesas en los salmos, hermanos, de las cuales nosotros podemos echar mano. Pero primero quisiera que pudiéramos ver qué es el alma. ¿Qué es el alma? ¿De qué se trata el alma? Según la ciencia, que está un poco ligada al estudio bíblico, dice que el alma está compuesta por 3 componentes. La primera es la voluntad, la mente y las emociones. Y esto se lo pregunté a mi esposa ayer sin contarle de qué estaba hablando, y yo le preguntaba: Andrea, ¿de qué hay en mi alma? Y ella, como profesional, me dice: en el alma están las emociones. Y dije: voy bien. Pero también está la voluntad, hermanos. Y yo quisiera dar 5 breves puntos de lo que el alma es. Número 1, el alma es eterna. Según la palabra del Señor, el alma es eterna. Nuestro cuerpo físicamente morirá, pero nuestra alma no va a morir, ya sea para vida eterna o para condenación eterna. Y dice la palabra en Santiago 1:21, Santiago 1:21: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, dice Santiago, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede, ¿qué dice la palabra, hermanos? La cual puede salvar vuestras almas. Amén. Y ahí está. Si el alma no es salva, ¿qué es lo contrario de salvo? Condenado. Así que usted no le diga ni al chucho: condenado, no, ¿verdad? A nadie, no. Nos dice la palabra que si alguno está en Cristo, no hay condenación para los que están en Cristo. Esto es para los que caminan según el Espíritu. Amén. Número 2, ¿qué dije la primera? El alma es eterna, ¿cierto? Número 2, el alma es demasiado importante. Hermanos, nuestra alma debe estar sujeta a nosotros. Fíjense bien, nuestra alma debe estar sujeta a nosotros y nosotros sujetos a Dios. De ahí no hay otra manera. No hay otra manera. Número 1, literal A, el alma es eterna. Literal B, el alma es demasiado importante. Literal C, atención a esto:
El alma no es el espíritu. Atención a eso. El alma no es el espíritu. Fíjense lo que dice en la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra ¿qué? Hasta partir el alma y ¿qué más? Y el espíritu. Hebreos 4:12. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y el escritor a los Hebreos nos hace una separación entre el alma y el espíritu. Entonces, ¿qué es el espíritu humano? Nosotros estamos formados por tres partes: alma, cuerpo y espíritu. Pero el espíritu de nosotros es una palabra con E minúscula. El alma es diferente al espíritu. Somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Sabían eso, hermanos? Cuerpo, alma y espíritu. ¿Ok? Debemos tener cuidado de no confundir. Entonces, ¿qué es el espíritu humano? Fíjense bien, es la parte de nosotros que Dios nos dio para buscarle a Él, para asimilarle a Él. Y ustedes tienen que saber algo: el espíritu siempre está dispuesto ¿a qué? A buscarle a Él, a adorarle a Él, a vivir para Él, pero la carne es, correcto, débil. Mateo 26:41, Jesús lo dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. 26:41, Mateo 26:41, es importante que lo podamos ver, la comparación. Gracias, Rob. El espíritu con E minúscula, ¿ok? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando la palabra muestra la palabra espíritu del hombre, lo hará siempre con E minúscula. Cuando la palabra nos hable del Espíritu Santo en nuestra vida, siempre lo hará con E mayúscula, ¿ok? Entonces aquí dice Jesús: oren y velen para que no entren en tentación. El espíritu del hombre a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, hermanos, y el último literal E, el alma no siempre está dispuesta. Es más aún, el alma es olvidadiza. El alma es olvidadiza. Entonces el punto número 1 era: ¿qué es el alma? Punto número 2: el alma es olvidadiza. Y esto lo sabía David. Él sabía que el alma, hermanos, uno de nuestros peores conflictos que nosotros tendremos siempre en nuestra alma. ¿Por qué? Porque ahí están las emociones, ¿cierto? Ahí viene la tristeza. Ahí está ¿han oído ustedes la frase libre albedrío? Que no está en la Biblia. Pero el libre albedrío es la voluntad propia del humano. Por ejemplo, Josué, en su último discurso, en el capítulo 24 del libro de Josué, dice: bueno, pueblo, aquí la cosa no hay que buscarle tanto. Ustedes decidan a quién servir. Ustedes pueden servir a los dioses que sirvieron sus padres, a los dioses, a los baales que sirvieron sus padres. Ustedes pueden hacerlo. Pero Josué dice algo contundente. Josué 24: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, usted, hermano amado, usted puede decidir. Obviamente, para tomar una decisión, usted necesita ser lleno del Espíritu Santo, no del espíritu del hombre, del Espíritu Santo de Dios. Conocer la palabra, estar sujeto al Señor para poder tomar buenas decisiones.
Hay cosas, hermanos, que no se necesita de tanto para saber qué es lo correcto o no hacer. Y nosotros debemos estar conscientes de algo. Las decisiones que tomemos hoy, este día, siempre habrá una, ¿cómo decirlo? Un resultado más adelante. ¿Un qué? ¿Alguien dijo, no? De la decisión que yo tome hoy, en el futuro cercano, mediano, a largo plazo, siempre habrá una recompensa o una consecuencia. Todo. Hasta en el colegio donde usted ponga a estudiar a sus hijos, siempre más adelante habrá un resultado de las decisiones que tomemos hoy. Hasta las amistades que usted tiene, hasta las personas con las que usted va a hacer negocio, hasta los empleados que usted contrate. Cualquier decisión que usted tome hoy, en el camino siempre habrá o una recompensa o una consecuencia. ¿Lo han vivido ustedes eso? Claro, definitivamente. Bueno, versículo 2, número 2, el alma es olvidadiza. Hermanos, nosotros como humanos, por lo general, siempre recordamos más las ofensas que los favores. Tal vez a ustedes y a mí no nos pasa, pero todos conocemos a alguien al que usted le pudo haber hecho 100,000 favores, ¿cierto o no? Pero el día que usted le dice que no a algo, esa persona no se va a acordar de las veces que usted salió de noche, que le fue a ayudar. Siempre se va a acordar de la vez que usted le dijo, no puedo. Préstele pisto a alguien, siempre. Sí, 10 pesos, 5, lo que usted quiera. Pero si un día usted no tiene para prestárselo, esa persona siempre se va a acordar de la vez que usted no le prestó. El humano, hermanos, no se asusten. El humano es así. Eso suele suceder. No a todos, pero sí a la mayoría. De la misma forma en nuestra alma, con Dios. ¿Por qué, hermanos amados? Porque Dios siempre está haciéndonos el bien. Si no, piensen ustedes un momento. Las personas que niegan la fe, las personas que alguna vez se congregaron, las personas que alguna vez servían al Señor, etcétera, etcétera, el día que Dios no les concede algo que ellos pedían, se van. Cuando Dios no hace lo que yo quiero o lo que yo necesito, porque son dos cosas diferentes. Por ejemplo, yo necesito hoy que el hierro que le estamos inyectando a mi tía la haga reaccionar. Eso es lo que yo necesito hoy. Que las inyecciones de hierro que le estamos poniendo, que está sufriendo, se las estamos poniendo. Que eso es lo que yo necesito, es que ella reaccione. Que en 5 días que la primera inyección debe empezar a dar su resultado, ella pueda reaccionar un poco. Eso es lo que yo necesito. Pero si Dios no lo hace, yo tengo 2 caminos: seguir agradeciéndolo o no. Y David le decía a su alma: alma mía, bendice al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y le vuelve a decir: bendice, alma mía, a Jehová. ¿Y qué? Y no olvides. Y no olvides. ¿Por qué? Porque nuestra alma, hermanos, es olvidadiza. David lo sabía. Deuteronomio 4:9 dice en la Nueva Traducción Viviente: pero cuidado. Está Moisés hablándole al pueblo de las bendiciones de Dios. Ustedes pueden leer el contexto. La Nueva Traducción Viviente. Ahí está, gracias. Pero cuidado, asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos.
No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas, y asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. Moisés le dice: hey, asegúrate de transmitirlas. Hermanos, cuidado, nuestra alma es olvidadiza. Nuestra alma puede resentirse fácilmente. Beneficio, ¿qué dice el diccionario? La RAE, Real Academia Española de la Lengua. ¿Qué dice C de beneficio? Bien que se hace o se recibe, punto. Beneficio, bien que se hace o se recibe. Y yo tengo 3 beneficios para nosotros, que para mí, hermanos, quizás son los más importantes. El número 1 es Jesucristo. El número 1 es Jesucristo. El beneficio, hermano Miguelito, más grande de nuestra vida es Jesucristo, ¿cierto? Hermanos, ese es el beneficio más grande. Dice Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás, todas estas cosas os serán añadidas. El número 2 para mí, la salvación. Jesucristo el primero. El segundo, la salvación. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. El don es un regalo de Dios, la salvación. Y el número 3, la vida eterna. Jesucristo es el reino de los cielos en nosotros. La salvación es lo contrario de condenación. Y la vida eterna, hermanos, es lo contrario del infierno. La vida eterna, dice la palabra en Juan 3:16. ¿Cuántos se lo pueden? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, yo pienso en estos 3 beneficios. ¿Qué otros beneficios piensan ustedes? La casa en la que puedo vivir, el carro, el trabajo, su esposo, sus hijos, todo, hermanos. La ropa, los zapatos, los dones que ustedes tienen, los talentos. Algunos son buenos para hacer negocios. La misericordia, ¿qué más? Los amigos, la familia, hermanos. Todos son esos beneficios que Dios nos ha dado. Pero sin estos 3 antes mencionados, todo lo que mencionamos más recién no nos serviría de mucho. Hay gente que tiene familia, pero no se llevan, no se quieren. Hay gente que tiene mucho dinero, pero no saben qué comprar. Hay gente que tienen una casa grande, pero viven en soledad. No digo que solos, sino en soledad. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios Padre que nos dio a Jesucristo. Ok, número 3, perdona. Número 1 dije que es el alma. Número 2, el alma es olvidadiza. Número 3, Él es quien perdona. Quiero que noten algo maravilloso aquí. Dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Por qué David no dice es quien perdona todos tus pecados? Sino que dice: Él es quien perdona tus iniquidades. Entonces pregunto yo, ¿es peor la iniquidad que el pecado? ¿Es peor? Vamos a leerlo a continuación. La Biblia usa palabras como iniquidad, transgresión, para indicar niveles de desobediencia a Dios.
todos esos niveles de desobediencia, todos son clasificados como pecado. La palabra hebrea usada con mayor frecuencia para iniquidad significa culpa digna de castigo. Atención a eso. La iniquidad significa culpa digna de un castigo. La iniquidad, hermanos, es pecado en su peor extensión. La iniquidad es premeditada, continua y se intensifica. Un ejemplo grande de iniquidad en este tiempo es la ideología de género, por ejemplo. La ideología de género, hermanos, no solamente dice que la persona puede ser en su sexualidad lo que ella quiera. Vaya, hasta ahí, eso ya tenemos años de oírlo. Pero hermanos, ahora la ideología de género está metiéndose con los niños. Hay niños de 4 años a los que se los está adoctrinando, haciéndoles creer en las escuelas, en los colegios, que desde chiquitos, si ellos consideran que pueden ser un caballo, pues pueden serlo. La ideología de género, la ideología del progresismo está adoctrinando a los niños. ¿Por qué, hermanos? Porque el enemigo, el diablo, está interesado en destrozar a las nuevas generaciones. Por eso es necesario, hermanos amados, que nosotros nos llenemos del Espíritu Santo, de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder contrarrestar todo ese tipo de ideologías. Le recomiendo a alguien para oír. Su nombre es Agustín Laje. Es un argentino, no es evangélico. Yo lo escucho. A veces, hermanos, a los pastores nos da un poco de miedo de hablar de estos temas. Por eso el Señor usa a quien quiere. Y este joven, 33 años, argentino, Agustín Laje se llama. Hermanos, para que podamos culturizarnos un poco y aprender conceptos, términos filosóficos, términos sociales, políticos, culturales, de lo que esto significa, la ideología de género. Ponga atención a lo siguiente. Según dicen algunos, yo no lo he comprobado porque no me metí a estudiar esto, pero según dicen algunos, la primera vez que aparece la palabra iniquidad en la Biblia es en Ezequiel 28:16. Y ya van a ver ustedes de quién está hablando la palabra en este episodio. Ezequiel 28:16. Vamos a ver si entendemos de quién estamos hablando. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿Se fijan? Iniquidad, pecado. Iniquidad es continua, es premeditada. Como dice Santiago, ¿no? Que la concupiscencia, el hombre la tiene, y esa es la que desarrolla y da a luz el pecado. Ok, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Estamos hablando del ángel más hermoso, uno de los ángeles más hermosos del cielo, hermano Miguelito. Luzbel. No hay que ser muy griegos para saber lo que significa el Luzbel, ¿verdad? Luz bella. Está hablando de cuando el diablo, hermanos, que se le dio ese nombre después. Diablo significa engañador, mentiroso. El nombre registrado en la alcaldía del cielo del diablo es Luzbel. Pero su corazón se llenó de iniquidad, pecó
quiso ser como Dios. Y no, hermanos, como Dios nadie. Él es soberano. Él es el principio y el fin, el alfa y la omega. Nunca habrá nadie como Él. Y es un misterio inenarrable, algo que no se puede explicar con palabras. No tengo mucho para explicarle de eso. ¿Por qué entonces David tiene la osadía de compararse a su alma con semejante párrafo ahí? Hermanos, porque nuestra alma puede llegar a tener pensamientos, deseos realmente complicados. Los deseos de venganza, los deseos, hermanos, para muchos siempre estarán allí. La traición que nos hicieron. Hermanos, David sabía. Por eso él se compara con algo tan terrible, con la iniquidad. Por eso le dice a su alma: alma mía, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Hermanos, qué maravilloso es saber eso, que el Señor nos perdona toda nuestra maldad, siempre y cuando, como dice la palabra, venir delante del Señor, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestra iniquidad y salvarnos y librarnos de todo eso. Número 4, todas mis dolencias. La parte B del verso 3 dice: Él es quien sana todas tus dolencias. Atención a esta parte, por favor. Una pregunta, hermanos amados: ¿Dios sana todas nuestras enfermedades? No todas, ¿verdad? Sí. Yo he oído tristemente a muchos expresarse de este versículo diciendo: Vero, Él es quien perdona todos tus pecados y Él es quien sana todas sus enfermedades. Y la palabra no se refiere a eso en esta parte. Primero, porque el alma no se enferma físicamente hablando. El alma es eterna, hermanos. El alma no se enferma físicamente. Por eso es que la palabra dice, David le dice a su alma: Él es quien sana. No sé qué otra palabra poder usar como sinónimo. Digamos, Él es quien consuela todas tus dolencias. La palabra dolencia se está refiriendo a angustias, temores, traiciones, heridas de abuso verbal. Hermanos, la dolencia del alma. Nosotros estamos expuestos todo el tiempo a este tipo de palabras, de verbos que yo acabo de decirles. Una de las cosas que más nos atacan, que a veces no tenemos cuidado, es lo que nuestros padres en su inocencia muchas veces nos dijeron y nos marcaron la vida. Y cuando yo pienso y reacciono en algunas cosas en mi vida, mi esposa tan maravillosa, tan inteligente, psicóloga, dicho sea de paso, me hace ver con amor algunas cosas que quizá yo todavía guardo en el corazón, de algo que me dijeron hace 25 años y que yo no he tenido el cuidado de decirle a mi alma: alma mía, Él es quien sana todas tus dolencias. Todas esas palabras que te dijeron, líderes que tuvimos, jefes que tuvimos, que nos dijeron tantas cosas, abusaron de nosotros verbalmente, nos maltrataron, marcaron nuestra vida. Hermanos, cuidemos nuestra alma, porque el alma es la que irá o a la vida eterna o a la condenación eterna. Por eso es tan importante
poder estudiar un poco de esto. El alma no se enferma físicamente, pero sí provoca enfermedades físicas. Por esta razón, Dios está interesado en sanar nuestra alma. El Salmo 42:5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El verso 6 dice: Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Todo es David, hermanos. Y el versículo 8 dice: pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Si hay algo adentro de nosotros, una enfermedad del alma, hoy es el día que podemos decirle: alma mía, no te olvides del Señor, porque Él es el único que puede sanarte de todo mal. Número 4, todas mis dolencias, dije, ¿verdad? Estamos hablando de eso. Número 5, quizás la parte que yo más disfruto: el que rescata del hoyo tu vida. Verso 4 en la parte A. Salmo 40 dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Hermanos, porque siempre caeremos en baches anímicos, de salud, matrimoniales. ¿Cuántos matrimonios aquí hay? Quiero ver sus manos levantadas. ¿Cuántos matrimonios? Ok. ¿Estás casada, Andrea? Sí. Es que estás bien guapa. A ver, ahora levanten la mano los matrimonios que nunca se han peleado. Hermanos, todos en algún momento hemos caído en baches matrimoniales, baches familiares. A ver, ¿cuántos tienen hijos? Quiero ver sus manos levantadas de los que tienen hijos. ¿Cuántos hijos de ustedes han pasado por momentos difíciles, momentos complicados? ¿Saben cómo se llama eso? Pozo de la desesperación. Pero David dice: pacientemente esperé a Jehová, y Él me hizo sacar del pozo de la desesperación. Y después vendrá otro, porque eso es lo que no hablamos del lado B del cassette, licenciado. Siempre hablamos, nos quedamos allí. Ya está, el Señor me sacó de este pozo, gracias, Señor. Ok, sigue adelante, ya vendrá otro. Pero el mismo Dios que te sacó del pozo anterior te va a sacar del siguiente, y del siguiente, y del siguiente. Y cuando ya no nos saque del último pozo, es porque vamos a estar con Él. Yo he visto a mi tía durante 6 años descompensarse y levantarse. Descompensarse 5 veces en el hospital, levantarse y un día hablarme por teléfono y decirme: hola papito, estoy bien. Ahora estamos en un nuevo pozo de la desesperación. Si el Señor no la levanta físicamente, la levantará espiritualmente. O sea que hasta la muerte se puede volver un pozo del cual Dios nos va a sacar a la vida eterna. Gloria al Señor por eso. Bueno, avanzamos, hermanos, para ir terminando. Favores y misericordias. Favores y misericordias. Número 6. Favores exclusivo de los hijos de Dios. Favor de Dios
exclusivo de los hijos de Dios. Salmo 5:12, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo como un escudo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Pero ¿cuál es el requisito? Ser justos. Misericordias representa el trato compasivo que se da a una persona más allá de sus méritos, en virtud de la expiación de Jesucristo. ¿Qué es expiación, hermanos? Es la eliminación de la culpa o del pecado a través de una tercera persona. Nosotros no hubiéramos podido ser libres de la culpa, del pecado, sin el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento, ustedes lo saben perfectamente, para que el pueblo pudiese ser expiado del pecado, había que degollar a un cordero, había que sacrificar a un animalito. Ahora ya no lo necesitamos. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios, dice Hebreos, el sacerdote vino y murió una vez y para siempre. Ya no lo necesitamos. Gloria a Dios por eso. Y David entendía perfectamente la misericordia. El Salmo 51, 1 y 2 dice: ten piedad de mí, oh Dios. Aleluya. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David escribió ese salmo después de pasar el proceso de Betsabé. Cuando el niño muere, David sacude su cuerpo, se viste, come y entonces escribe este salmo de arrepentimiento. Hermanos, David, según él, no merecía la misericordia de Dios. Si alguno de ustedes alguna vez ha creído que no merece la misericordia de Dios, como alguna vez se me ha pasado por la mente a mí, déjeme decirle algo: la misericordia de Dios, dice el Salmo, es hasta los cielos, es eterna, nos alcanza, hermanos. Bendito sea Dios por eso. Número 7, sacia de bien tu boca. Versículo 5, el sacia de bien tu boca. Saciar, satisfacer un deseo o una necesidad del espíritu o del cuerpo o de la mente. Cuando nuestra boca, hermanos, está saciada de la presencia de Dios, entonces se sustituye lo malo por bueno. Lucas 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y David sabía, por eso él dice: él es quien sacia de bien tu boca. Número 2, cuando su presencia está en nosotros, él cambia la muerte espiritual por vida abundante. Proverbios 18, 20, 21 dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Y este verso, que a veces es mal interpretado, dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La palabra se está refiriendo a la muerte o vida espiritual, hermanos, porque muchos creen que al decir no te vas a morir, esta enfermedad no es de muerte, no te vas a morir, y qué tal si Dios ya terminó el caminar de esa persona. Yo que he ido por tantos lugares, yo he escuchado gente profetizar, tristemente, decirle a alguien con cáncer: te dice el Señor que no morirás. Ustedes lo vieron con Julio Melgar, todos lo vimos con Julito Melgar. La gente de la buena intención del corazón, con poco discernimiento del espíritu,
Porque, hermanos, el corazón es engañoso. Hay que tener cuidado. ¿Cuántos le profetizaron a Julio Melgar que no iba a morir, que iba a haber hijos y nietos? Y el 21 de abril de 2019, Julio Melgar fue llevado a la presencia del Señor a causa de un cáncer de próstata. Pero muchos decían, el poder de la vida está en la boca. Sí, el poder de la vida o la muerte de tu alma, no el de la vida física de nadie más. Y número 3, cuando la presencia del Señor está en nuestra vida, Él cambia la esclavitud por libertad. Salmo 32:3 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedales de verano. Selah. ¿Alguien sabe qué significa Selah? Descansa. Y el 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermanos, por eso el salmista decía: Él es quien sacia de bien tu boca. Porque, hermanos, cuando venimos delante del Señor y confesamos nuestro pecado delante del Señor, es ahí cuando nuestra boca está llena de bien. Nuestra boca se llena de la presencia, el corazón se llena de su espíritu. Y entonces, hermanos, no tenemos vergüenza en llegar delante de nuestro Señor y decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El hijo pródigo, cuando se levanta, vuelve en él, dice la palabra que él dice: he pecado contra el cielo y contra ti, Padre. Aunque la analogía se lo está diciendo a un hombre, eso es para nosotros, hermanos. Y le dice: no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme pues como uno de tus siervos. Hermanos, pero la gloria sea para el Señor, que Él sigue viéndonos como hijos a pesar de nuestra maldad. Él sigue viéndonos como sus niños, hermanos, a pesar de nuestra edad. Él sigue viéndonos como a la niña de sus ojos, dice la palabra, a pesar de la iniquidad de nuestro corazón. De modo que te rejuvenezcas como el águila. De lo contrario, hermanos, cuando hay muerte espiritual en vez de vida espiritual, cuando en nuestra hay maldad en vez de bondad, cuando hay esclavitud en vez de libertad, no se cumple la palabra que dice en el último parte del verso 5: de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hermanos, concluimos repitiendo lo que dije al principio. ¿Por qué es tan importante el alma? Porque es la que se salvará o la que se condenará. C.S. Lewis, ¿alguien ha oído de ese escritor? C.S. Lewis. Si alguna vez vieron una película que se llama Las Narnia, algo de Narnia, ¿sí? C.S. Lewis fue el que escribió ese libro. C.S. Lewis dijo alguna vez: usted no tiene un alma, usted es un alma, usted lo que tiene es un cuerpo. Profundo, ¿no? Mateo 16:26 dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Y qué recompensa dará el hombre por su alma? Mateo 10:28 dice: no teman a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y por ahí oí alguna vez a alguien decir que el alma muere. Ezequiel 18:20 toman ellos como base. Dice: el alma que pecare, ésta morirá. Y otra vez, hermanos, está hablando de muerte espiritual. Es una lástima que hayan algunas denominaciones
en las que cuando alguien, un líder, cae, comete un error, peca, le dicen ese versículo, le dicen: usted no puede volver a ministrar, usted no puede volver a servir. ¿Por qué? Porque el alma que pecare ciertamente morirá. Hermanos, la gente interpreta la Biblia de la peor manera. Es una lástima. Como si Dios no fuera un Dios restaurador, como si Dios no pudiera hacer de las piedras sacar siervos. Hermanos, ¿quién más que yo estar aquí parado frente a ustedes? Hace 10, 12 años mi pecado llegó hasta el corazón de Dios. Mi maldad, mi iniquidad, hermanos, mi moralidad era tan terrible. Pero bendito sea el Señor, que mi alma, el Señor la rescató. Él me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Así que si alguno alguna vez escucha esto, que el alma que pecare, esa morirá, dígale a esa persona que está hablando de una muerte espiritual. Y también el alma que se arrepiente ciertamente vivirá eternamente. Hermanos, que el Señor nos ayude a hablarle a nuestra alma, que nuestra alma siempre glorifique al Señor y que no se olvide, y si se olvida, recordárselo, que no se olvide de los beneficios de su Señor. Padre, te damos gracias porque siempre, Señor, nos hablas a través de tu palabra. Queremos darte gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor.